Muy buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Bienvenidos a este momento, hermanos, a este espacio de meditar la palabra de Dios. Como siempre, deseando que se encuentren muy bien de salud y bendecidos en todas las áreas. Bueno, hermanos, antes de iniciar vamos a orar. Coloquemos este tiempo en las manos de Dios y que sea el Espíritu Santo tomando el control de este momento, de este espacio. Y que sea el Espíritu Santo dirigiendo y guiando este momento que nos permite tener. Así que vamos a orar. Padre, en nombre de Dios de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias que nos permite Dios tener este tiempo, Dios, de meditación de la palabra. Te pedimos, Dios, que sea un tiempo especial en ti, que sea un tiempo, Dios, en el cual tú obres en nuestro corazón, en nuestra vida. Dios, pidiéndote también que nuestro corazón sea tierra fértil, Dios. Que nuestro corazón sea una tierra en la cual envíes, Dios, tu semilla, ella quede sembrada allí, Dios, y esa semilla de fruto abundante, Dios mío. Padre Celestial, bendice este tiempo y a los hermanos que han dispuesto su tiempo, Señor, este espacio para escuchar la palabra de Dios, que sea de bendición para cada uno de nosotros, Dios. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Dios de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, nuevamente muy buenos días. Bueno, sabemos todo lo que ha vivido Colombia durante este tiempo. Ha venido viviendo en este último mes y últimos días una situación social bastante compleja de marchas, disturbios, saqueos, de anarquía y sumémosles pues a todo eso también la situación del COVID. La cantidad de infectados y muertos es la más alta desde que comenzó la pandemia en Colombia. Y la situación social, la situación política para el país no es nada fácil. El desempleo está más alto que nunca y por causa de los bloqueos en las carreteras, muchas empresas se están viendo mal para sostener la elaboración de sus productos y muchos pues también han tenido que suspender sus operaciones. En fin, el panorama de nuestro país es cada vez más difícil y la vida continuamente nos presenta a cada uno de nosotros desafíos en todas las áreas. Desafíos en lo laboral, desafíos en lo familiar, en lo emocional y en lo espiritual. Y podemos llegar muchas veces a sentirnos frustrados, a sentirnos cansados, a pensar de que no podemos continuar más. Y esto puede abrir una puerta muy fuerte al desánimo. Y esto es lo que venimos a tratar el día de hoy. El tema se llama el desánimo. ¿Qué es el desánimo? El desánimo, hermanos, se define como un sentimiento que nos paraliza. Es un sentimiento de desesperanza. Es la falta de fuerza para continuar adelante. Se evidencia por la falta de ganas de orar, por la pérdida de devoción y pérdida de la fuerza para buscar la presencia de Dios. Se evidencia también por el desinterés por congregarse. Todos en algún momento de nuestra vida nos hemos llegado a sentir desanimados, tal vez en una relación, en el estudio que hemos emprendido, pero también en lo espiritual. Y esta situación, si no se trata a tiempo, puede llevar al abandono de aquello en que en un principio habíamos comenzado con mucha fuerza y motivación. Y más peligroso aún es desanimarnos en la vida cristiana, porque fácilmente podemos perder o volver atrás y apartarnos de Cristo. Los seres humanos nos cuesta mucho mantener el buen ánimo y la determinación. Generalmente nos vamos opacando y desanimando a medida que vamos avanzando, y lo que pasa es que el ser humano es insaciable, es inconforme y fácilmente se cansa y desanima. Miremos lo que nos dice Proverbios 27:20. Proverbios 27:20 dice: la muerte y el sepulcro y la codicia del hombre jamás quedan satisfechos. La muerte no se sacia, y así, igualmente el ser humano, nada lo satisface. Nada lo llena lo suficiente para sentirse pleno feliz. Siempre buscamos el pero a todo. Nada nos hace sentir plenamente felices. Miremos, por ejemplo, lo que le pasó al pueblo de Israel. Sabemos que Israel fue esclavo en Egipto por un poco más de 400 años y eran atormentados los hijos de Israel con duras cargas que les imponían los egipcios y con fuertes castigos. Dios escuchó su clamor y envía a quien a Moisés para que los sacase de Egipto a la libertad. Pero ¿qué sucede? Si miramos en Números 11, 4 al 15, dice la palabra: entre los israelitas se había mezclado gente de toda clase,
que solo pensaba en comer. Y los israelitas dejándose llevar por ellos, se me bien, dejándose llevar por ellos, se pusieron a llorar y a decir, ojalá tuviéramos carne para comer. ¿Cómo nos conviene a la memoria el pescado que comíamos gratis en Egipto? Y también comíamos pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos. Pero ahora nos estamos muriendo de hambre y no se ve otra cosa que maná. El pueblo se había desanimado por los malos comentarios y se empezaron a quejar menospreciando el maná que Dios les había dado. Por eso es fácil desanimarnos por los malos comentarios, sino que también podemos caer en ser desagradecidos o aún en maldecir las bendiciones que Dios nos ha dado o incluso volvernos atrás. El pueblo de Israel en ese momento físicamente estaba en el desierto, pero su corazón todavía está en Egipto. El pueblo todavía estaba esclavo en Egipto. Se puede estar en Cristo y continuar esclavos del pasado. Así como entran muchos cristianos a la congregación, también muchos se desaniman y muchos salen también. Se apartan y vuelven atrás. Por eso la razón de este tema. Porque es necesario y nos urge que no caigamos en el desánimo espiritual, que no volvamos atrás. Por eso en Lucas 9, 61, 62 nos dice la palabra. Entonces también dijo otro, te seguiré Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Esto es Lucas 9, 61, 62. Repito, entonces también otro le dijo, te seguiré Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le contestó, ninguno que habiendo puesto su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Así que muchos postergan el seguir a Cristo y tienen excusas para no seguirle. Pero lo peor es negarnos nosotros mismos la bendición de tener a Cristo, solo porque hay cosas de nuestro pasado que no nos permiten avanzar. Quien está al frente del arado no puede distraerse porque el surco que hace al momento de arar quedará torcido. El Evangelio no es de mirar atrás, como lo hizo la esposa de Lot. ¿Qué pasó con la esposa de Lot? Una de las órdenes era no mirar atrás. ¿Y ella qué hizo? Miró atrás. ¿Y qué pasó con ella? Que se volvió una estatua de sal. Murió en ese mismo instante. El cristiano debe tener siempre su mirada a lo que está delante. Por eso miremos lo que nos dice la palabra en Filipenses 3, 12 y 14. Filipenses 3, 12 y 14. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Miremos lo que nos está diciendo acá Pablo. Pablo se muestra de una manera muy sincera. Es decir, Pablo no se muestra como ese superhombre, no, al contrario. Pablo se muestra con mucha humildad y dice, no es que lo haya ya alcanzado, ni que sea perfecto, ¿sí? Pero hay algo que nos dice Pablo aquí bien especial, sino que prosigo, y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. No desanimarnos por las cosas que a veces caemos, a veces tropezamos, y esas cosas no nos pueden paralizar. Esas cosas no pueden en nosotros desanimarnos de tal manera que nos devolvamos. Pablo acá nos está dando una lección bastante interesante. Pablo dice, hermanos, yo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y eso era lo que le había pasado al pueblo de Israel. No había olvidado su pasado. Anhelaba el pasado que tenía en Egipto. Y nosotros como hijos de Dios, hermanos, pues no podemos estar anhelando, deseando el pasado que antes tuvimos antes de Cristo. Hoy en Cristo somos nuevas personas, somos nuevas criaturas y tenemos una nueva oportunidad en Dios. Por eso nos dice Pablo, dice, y extendiéndonos ¿a dónde? Adelante. No es como el que toma el arado y mira para atrás. Por eso dice Cristo que no es apto para el reino de Dios. Porque usted y yo no hemos sido elegidos o escogidos para mirar atrás o estar siempre esclavos de un pasado. Usted y yo hemos sido elegidos y escogidos para mirar adelante. Nuestro futuro, nuestro presente y nuestro porvenir está hacia adelante. Por eso Pablo dice, sigo a la meta.
al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hay otro ejemplo en la Biblia bastante especial. Dice Marcos 10, 17, 30. Marcos 10, 17 al 30. Dice el joven rico. Cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él. Maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos, no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, dijo el hombre, todo eso lo he cumplido desde que era joven. Jesús lo miró con amor y añadió, una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, donde luego ven y sígueme. Al oír esto, el hombre que pasó con él, dice, se desanimó y se fue triste, porque tenía muchas riquezas. Jesús miró alrededor y le comentó a sus discípulos, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Así que, hermanos, muchos llegan a Cristo con la motivación equivocada. Y cuando no encuentran la respuesta que esperaban, se desaniman y apartan. Nos puede parecer lógico lo que pasó con el joven rico, pero ¿cuántas cosas atesoramos y que nos negamos a renunciar? Imaginémonos, por ejemplo, que tienes una relación con alguien que no es lícito tenerla o que te está apartando de Cristo y hoy Jesús te dice, deja a esa persona y ven y sígueme. ¿Cuál sería tu reacción? O ese empleo que a Dios no le agrada y Dios te dice, deja ese empleo y ven y sígueme. ¿Qué haríamos? O esa debilidad, sea cual sea, y Jesús te dice, déjame y ven y sígueme. ¿Cuál es nuestra reacción? A veces queremos meterle a la palabra de Dios o la vida cristiana emociones. Señor, yo amo a esta persona, o necesito esto, o necesito lo otro. Pero lo que usted y yo realmente necesitamos es agradar a Cristo. Y si realmente queremos seguirlo, debemos despojarnos de todas aquellas cosas que atesoramos como este joven rico y que él se desanimó porque Jesús se lo demandó. Nosotros no podemos desanimarnos cuando Jesús nos demande algo, porque cuando Él lo hace es porque Él desea para nosotros la felicidad y porque Él quiere para nosotros una vida eterna. Esa vida eterna no está en atesorar las cosas que hay en este mundo, sino realmente vivir para Él. Como sabemos, el desánimo puede venir en cualquier momento y debemos estar preparados. Así como debemos tomar medidas para no contagiarnos del COVID, como el lavado de manos, distanciamiento social, salir solo lo necesario, usar tapabocas. Así también debemos tomar las precauciones necesarias para evitar contagiarnos del bicho del desánimo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Una de las cosas que usted y yo tenemos que hacer, hermanos, es avivar el fuego. Avivar el fuego. En 2 Timoteo 1, 6 al 12 nos dice la palabra. Por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios, que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Él nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó la luz a la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Primer punto, avivar el fuego del don de Dios. Pero ¿qué quiere decirnos la palabra de Dios con esto? Cuando Pablo escribe la segunda carta a Timoteo, se encontraba en la cárcel desde Roma, pronto para ser sacrificado, y Timoteo había sido puesto a cargo de la iglesia de Éfeso. Ya para ese momento la iglesia estaba siendo fuertemente perseguida por causa de Cristo. Por esta razón, Pablo da un consejo a Timoteo, y ese mismo consejo es también para nosotros, y es la responsabilidad de avivar el fuego del don de Dios. Pero, ¿a qué don se refiere la palabra? Vamos a
a mirar eso, a qué don se refiere la palabra. En Hechos 2:37-39, Hechos 2:37-39 dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis ¿qué? El don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor Dios llama. Entonces dice Pablo a Timoteo que aviva el don que se te dio con la imposición de mis manos. Y aquí vemos en Hechos 2:37-39, que ese don es la experiencia, es el regalo del Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora miremos lo que nos dice Mateo 3:11. Jesús dice, a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras de mí, dice pues Juan Bautista, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Muchos cristianos hemos conocido el bautismo de Juan, es decir, hemos conocido el bautismo del agua, que es decir, que hacemos un paso de fe, un paso de obediencia, y somos bautizados sumergiéndonos en agua. Eso quiere decir bautismo. Bautismo quiere decir sumergir. Pero nos falta el bautismo del Espíritu Santo y el fuego. Miremos una anécdota bien interesante en Hechos 19:1-10. Pablo estando en Éfeso, miremos lo que le sucede. Hechos 19:1-10. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos. Y Pablo les hace la siguiente pregunta. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Y les preguntaron, no, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Fue su respuesta. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? Les preguntó Pablo a ellos. Y ellos respondieron, el bautismo de Juan. Pablo les explicó, el bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Él le decía al pueblo que creyera en el que venía después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos, y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Avivar el fuego consiste en perseverar, en mantener una relación estrecha con el Espíritu Santo, y pedirle a Dios que nos bautice con el Espíritu Santo y fuego. Estos discípulos no conocían al Espíritu Santo, ni siquiera habían escuchado hablar de él. Pero luego de que Pablo les pone las manos sobre ellos, impone sus manos, fueron llenos y pudieron conocer a ese Espíritu Santo. Y por eso cuando ellos reciben el Espíritu Santo, una de las cosas que se ve ese poder, esa manifestación del poder, del fuego del poder de Dios. ¿Sí? Dice que empezaron a hablar en otras lenguas y a profetizar. ¿Sí? Vemos cómo empieza ahora el poder del Espíritu Santo en ellos. ¿Sí? Entonces siempre el Espíritu Santo se ha relacionado con el fuego. De nada sirve una vela apagada. La verdadera utilidad de la vela es cuando el fuego arde en ella. Cuando somos bautizados, nada vuelve a ser igual. Como ejemplo de esto vamos a ver en la palabra, en Juan 14:15-21, la promesa del Espíritu Santo. Jesús, lo que vamos a leer acá, es como Jesús inicialmente les promete a sus discípulos que el Espíritu Santo iba a ser enviado por el Padre. Entonces dice Jesús en el versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque vive con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Jesús promete a sus discípulos darles un consolador, es decir, un ayudador. Alguien que está al lado del otro para fortalecerlo. ¿Y cuándo es que se cumple esta promesa? Se cumple en Hechos 1, versículo 3:10. Dice, a ellos también, después de
Haberles aparecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les ordenó Jesús: no salgáis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre, la cual os se revela. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Qué pasa con los discípulos? Luego de la muerte de Jesús, no solo uno permaneció al lado de Cristo en el momento de la crucifixión, que solamente fue Juan. Judas se ahorcó, Pedro lo niega y sale huyendo. De los otros 9 nada se supo, pero podemos deducir que estaban asustados, temerosos. Pero cuando recién el Espíritu Santo, todo cambió para ellos. En Hechos 2 dice la palabra: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánime y juntos. De repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaba, y se les aparecieron las lenguas repartidas como de fuego, asentándose cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas que un espíritu les daba que hablar. Vivían entonces en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Al oír este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y admirados, diciendo: mira, ¿no son galileos todos los que hablan? ¿Cómo pues los oímos hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Eso hizo el Espíritu Santo en ese momento. Jesús les habla que van a recibir el Espíritu Santo. Jesús, antes de ascender al cielo, antes de irse, vuelve y les recuerda esa promesa y les dice que no se vayan de Jerusalén. Ellos están ahí esperando y llega el Espíritu Santo sobre las vidas de hombres que son comunes, y esos hombres comunes se vuelven poderosos en las manos del Espíritu Santo. Y empieza la gente a ver ese testimonio, porque empiezan a ver en ellos un cambio, de que hablan las maravillas de Dios en las lenguas de cada uno de ellos. Y se estaban atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Eso es lo que sucede cuando el poder de Dios viene sobre la vida de ellos, ¿sí? Que le da ese valor, le da ese poder y le da dones espirituales. Hoy la iglesia necesita el don del Espíritu Santo. Hoy en la iglesia necesita el bautismo del Espíritu Santo y del fuego. Hoy ya no podemos vivir solamente con el bautismo en agua o ese bautismo de Juan. Necesitamos el bautismo del fuego, del poder del Espíritu Santo, si queremos vivir una vida diferente, una vida cristiana diferente. ¿Sí? Entonces, hoy la iglesia necesita ser avivada en tiempos que son difíciles, en tiempos que son tan complejos. ¿Para qué? Para no desanimarnos, para no perder la esperanza. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder y de dominio propio. Por eso el apóstol Pablo aconseja a Timoteo a avivar el don de Dios, que ya vimos que es la presencia, que es el bautismo del Espíritu Santo. Hoy debemos establecer una relación estrecha con el Espíritu Santo. Sin su fuego y sin su poder, somos vencidos, somos derrotados. Miremos lo que nos dice la palabra en Lucas 11, 12, 14. Dice: o si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan? No debemos conformarnos espiritualmente. Es necesario cada día pedir a Dios que seamos bautizados con el Espíritu Santo. Un padre siempre va a estar dispuesto a dar el alimento a su hijo cuando éste se lo pide. O como dice Jesús ahí en lo que acabamos de leer: si un hijo le pide pan, le dará una piedra. O si le pide pescado, le dará una serpiente. Ahora, si Dios, siendo bueno, si Dios, siendo fiel, si nosotros le pedimos al Espíritu Santo: Dios, dame el Espíritu Santo, dame el bautismo del Espíritu Santo, ¿será que Dios no nos lo dará? Dios no va a negar eso a sus hijos, así como un padre no va a negar el alimento a un hijo.
Sí, Dios está dispuesto a darnos el poder y la presencia del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué debemos hacer usted y yo para mantener ese fuego encendido? Una de las cosas que usted y yo tenemos que hacer, hermanos, es no contristar al Espíritu Santo. En Efesios 4:30 nos dice la palabra, dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, en el cual fuiste sellados para el día de la redención. En Dios habla hoy, me gusta más esta versión porque me dice lo siguiente. Dice, no hagan que se entristezca el Espíritu Santo de Dios, con el que ustedes han sido sellados para distinguirlos como propiedad de Dios en el día en que Él les dé la liberación definitiva. Dios habla y nos dice que no hagamos entristecer al Espíritu Santo de Dios. ¿Cuándo se entristece el Espíritu de Dios? Cuando vivimos en función de la carne y no en función de los deseos del Espíritu. Nuestra vida está guiada, o sea, por la carne, o sea, por el Espíritu. Pero nuestra vida debe estar guiada por el uno o por el otro. Por eso en Gálatas, capítulo 5, versículo 16-23 dice, digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagan los deseos de la carne. ¿Sí? Andemos en el Espíritu, y no satisfagamos lo que la carne nos dice. ¿Sí? Nosotros tenemos que ser entendidos de cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta, y dice que la voluntad de Dios para con nosotros es nuestra santificación. Y por eso necesitamos andar en el Espíritu, caminar en el Espíritu, y no dar rienda suelta a lo que los deseos de nuestro corazón o a los deseos de nuestra carnalidad hagan. Dice en Juan 16:3-15, Juan 16:13-15, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Una de las funciones del Espíritu Santo es guiarnos. Nosotros, hermanos, no podemos vivir sin la guía del Espíritu Santo. Y como les dijo, podemos ser guiados por la carne o podemos ser guiados por el Espíritu. Pero la carne nos guía a la mentira y a la muerte. Pero el Espíritu Santo sí nos guía a la vida y a la verdad. ¿Sí? Porque dice, no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que lleva. Dios os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Andar y ser guiados en el Espíritu significa renunciar a mis propios caminos, a mis propios sueños y deseos, para cumplir los propósitos, los sueños y los deseos de Dios. Cuando seguimos lo que la carne nos impulsa, siempre tomaremos malas decisiones, con severas consecuencias. Porque el deseo, dice la palabra en Gálatas 5:17, continuando con la lectura, dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagamos lo que queramos. Es la carne, tal vez nuestro peor enemigo. La carne es esa parte de mí que se opone a Dios, porque la carne quiere agradar lo que a Satanás estableció en ella desde que hubo pecado. Pero dice la palabra en el versículo 18, pero si somos guiados por el Espíritu, ya no estamos bajo esa ley. Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria. Versículo 20, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora yo les pregunto, ¿quién quiere heredar el reino de Dios? Y yo creo que la respuesta es todos. Pero debemos vivir conforme a la guía, conforme a la dirección de Dios. Vivir conforme a la carne, conforme a la guía de la carne, haciendo oídos sordos al Espíritu Santo, terminará por desanimarnos y apagar el fuego de Dios en nosotros. En cambio, el fruto del Espíritu, que es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio, dice que no hay ley que condene ese tipo de cosas. Por eso el llamado de Dios para nosotros es que nuestra vida tiene que estar dirigida por el Espíritu Santo, porque Él nos va a guiar a toda verdad. Somos, cuando vamos a un lugar que no conocemos, vamos de paseo tal vez, siempre nos ponen, digamos, un guía, tiene a disposición este guía.
para que les enseñe el lugar, porque no lo conocemos. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Nos guía porque no conocemos y necesitamos que nos guíe para que nosotros podamos conocer. Por eso es importante que usted y yo nos dejemos guiar por el Espíritu Santo para tener una vida conforme a lo que Él quiere. En conclusión, el desánimo viene como consecuencia de no vivir una vida de acuerdo al plan de Dios. Cuando apagamos la obra del Espíritu Santo por causa de seguir la obra de la carne, esto terminará sacándonos de los caminos del Señor. Mas si buscamos la llenura del Espíritu, viviendo en santidad, permitiendo que Él nos guíe, no resbalaremos y tendremos un espíritu avivado para servir y agradar a Dios. Nuestra vida espiritual tendrá sentido y no nos desanimaremos o apagaremos y terminará siendo más importante siempre las cosas de Dios. Pero cuando apagamos el Espíritu Santo, eso que es lo primero pasará a otro lugar y pondremos siempre por encima de Dios otras cosas que no son tan importantes, como el paseo, la finca, el carro, pero al final es camino de muerte. Por eso quiero concluir con Proverbios 16:25. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Hoy Dios quiere animarnos, hoy Dios quiere, hermanos, exhortarnos, que es motivar, ¿sí?, a que tengamos avivado el fuego del don del Espíritu en nuestro corazón. Tenemos la oportunidad de orar a Dios y pedirle el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo viene con nosotros con ese poder, nuestras vidas no volverán a ser iguales, como sucedió con los apóstoles. Hoy muchas personas se desaniman en la vida cristiana. Hoy muchas personas terminan apartándose de Dios, pero porque no le dan la oportunidad al Espíritu Santo de orar en ellos. Hoy es la oportunidad de que usted y yo le digamos al Espíritu Santo, dame tu fuego, dame tu presencia, dame tu gloria, para que nos levantemos como esa iglesia gloriosa, no como una iglesia débil, no como una iglesia, hermanos, temerosa, sino como esa iglesia que debemos ser, como una iglesia poderosa en Dios. Así que vamos a orar, vamos a poner esto en las manos del Señor y vamos a pedirle a Dios en oración que nos dé la presencia del Espíritu Santo, que nos dé la llenura del Espíritu Santo. Hoy necesitamos la llenura y el poder del Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Dios de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias, Señor. Padre, por medio de la palabra, hemos entendido, Dios, de que es fácil desanimarnos. Y que por eso Dios, Pablo le decía a Timoteo, Timoteo, aviva el fuego, aviva el don del Espíritu, aviva el don que se te fue dado con la imposición de mis manos. Por eso hoy, Dios, te pedimos que el Espíritu Santo descienda sobre nuestra vida. Espíritu de Dios, te necesitamos. Ya fuimos bautizados en agua y hoy necesitamos ser bautizados en Espíritu Santo y fuego. Padre Celestial, eres un Padre bueno. Si nosotros siendo malos sabemos dar cosas buenas, ¿cuánto darás tú, Dios, al Espíritu Santo a aquellos que te lo pidan, Señor? Hoy, Dios, pedimos el Espíritu Santo para nuestra vida. Ser bautizados en Espíritu Santo y fuego, Señor. Para que haya una renovación en nuestro corazón. Para que se vaya de nuestro corazón todo sentimiento de desánimo. Todo sentimiento, Señor, de querer irnos. Sino al contrario, de ser fortalecidos en el poder de tu Santo Espíritu, Dios, en nosotros. Padre Celestial, yo bendigo la vida de cada uno de mis hermanos. Y que tomemos ese consejo, Dios, para nosotros. No apagar el Espíritu Santo, no apagar, no contristarlo, sino realmente dejarnos guiar y vivir en tu palabra, Dios, y en la obra del Espíritu Santo. Muchas gracias, Dios, por la vida de cada uno de mis hermanos. Yo los bendigo y te doy gracias por ellos, Dios. Bendice sus vidas, bendice esta semana. Que no falte el alimento, que no escasee para ellos ni para nosotros, Dios. En el nombre de Dios, de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias, Señor. Amén. Así que, hermanos, Dios los bendiga y espero que esta palabra haya sido de bendición. Dios los bendiga y nos estaremos viendo próximamente. Continuamos siempre en la mano de Dios. No nos apartemos ni nos desanimemos. Tenemos en Dios la victoria. Así, hermanos, que Dios los bendiga y hasta la próxima.
Enamóranos tú, Jesús, mi fiel amigo. Enamóranos de ti, Señor. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Llévame allá donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener. Cuando me miras así, ya no hay nada que decir, eres todo para mí. Jesús, mi fiel amigo. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Solo en ti, Señor, quiero estar. Solo en tu presencia, Solo contigo queremos estar, Señor Jesús. Levanta tus manos y deja que Él te ministre. no quiero volver
oración ahí en tu lugar. Dile: Señor, yo quiero permanecer solo en ti. Que tu presencia nunca se aparte, Señor, de mí. Derrama tu espíritu, Señor, sobre nosotros. Mi Dios, Jesús, mi fiel amigo, mi luz de caminar. Heme aquí, Señor Jesús. Mi amigo Jesús, tú eres mi fiel amigo. Sí, Señor Jesús. Solo en ti podemos confiar, Señor. Tú eres nuestro mejor.